Estos días se celebra la Semana Santa, una de las semanas más importantes del año en muchas partes de España. Y aunque teóricamente es importante para todos esos países con una tradición cristiana, yo diría que España es uno de los países del mundo donde se vive la Semana Santa de forma más intensa y más espiritual. Por eso, en este episodio te voy a hablar del origen de esta semana, de cómo se celebra en las diferentes partes del país, de algunas recetas típicas de esta época del año y, para que te quedes tranquilo, te voy a explicar que los miembros del Ku Klux Klan no invaden España esta semana. Y por supuesto, estudiante, también te contaré especialmente qué cosas hacen que la Semana Santa de Andalucía sea una de las más populares del país. ¿Te interesa? Pues quédate escuchando este episodio. Bienvenidos al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Antes de empezar, recuerda que puedes utilizar la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast totalmente gratis para así aprender el doble. Además, te recomiendo mucho que lo hagas específicamente para este episodio porque hoy vamos a hablar sobre un montón de cosas que se comprenden mucho mejor con las imágenes que pondré en la transcripción. Y si prefieres escuchar el episodio con vídeo, puedes verme la carita en YouTube. Estudiantes, si visitas prácticamente cualquier ciudad o pueblo español durante esta semana, te sumergirás en una atmósfera casi de otro mundo. Para empezar, descubrirás que cualquier pueblo o cualquier ciudad está completamente paralizada. Todo gira en torno a este acontecimiento, a la Semana Santa. Las avenidas, las plazas, calles y callejuelas de las ciudades están impregnadas del olor a incienso. De lejos llegará el sonido de una música solemne y cuando menos te lo esperes, te quedarás con la boca abierta al verte en mitad de un mar de gente que espera deseosa que pase por esa calle la figura de un Cristo crucificado o de una Virgen llorando que recorre la ciudad sobre los hombros de decenas o incluso cientos de personas. Sea o no sea religioso, esto es algo realmente impactante. Como español, cada año me tengo que reír al ver a esos turistas que simplemente venían a pasar unos días en algún lugar de la geografía española sin saber que iban a encontrar algo así. Cada año veo 1000 expresiones en sus caras. Asombro, terror, desconcierto, extrañeza. Vamos, una cara de what the fuck. Y es que, estudiante, para comprender bien qué es la Semana Santa en España, primero tenemos que hablar de su origen. Un origen que claramente es religioso. Y si no comprendes esto, no vas a comprender nada. O, para usar una expresión religiosa, no entenderás de la misa la mitad. No entenderás de la misa la mitad. En la expresión no entender de la misa la mitad, no enterarse de prácticamente nada. De hecho, estar un poco familiarizado con la religión cristiana te va a ayudar un montón a comprender todo esto. Pero si no es así, no te preocupes, que yo te lo cuento. En pocas palabras, la Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesucristo, su pasión, es decir, todo el proceso desde que lo apresaron, lo capturaron, hasta su muerte en una cruz y posteriormente su resurrección. Nada que no sepas si has visto la horripilante película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Yo personalmente no la puedo ver porque ver tanta sangre me deja muy mal cuerpo. Me parece demasiado exagerada. Pero bueno, el caso es que todo ese proceso por el que pasó Jesucristo en sus últimos días duró exactamente una semana. Y por eso, en la actualidad, celebramos también una semana completa. Y cada día de esta semana tiene un significado especial que corresponde a un pasaje, a una escena de la Biblia, el libro sagrado para los cristianos. El primer momento clave es el día en el que todo comienza, el Domingo de Ramos, que fue justamente ayer, si estás escuchando el episodio, el día exacto en el que se publica, que es lunes 14 de abril. En ese día del Domingo de Ramos, ayer, conmemoramos un pasaje bíblico que cuenta cómo Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén. Y allí Jesús fue recibido por el pueblo con dos cositas, ramos de palmas y ramos de olivo.
Precisamente por eso a este día se le llama Domingo de Ramos. Y es costumbre entre la gente más aficionada a la Semana Santa llevar palmas bendecidas a la iglesia. Los siguientes días, el lunes, martes y miércoles, no suelen ser festivos, aunque por supuesto las cofradías hacen algunas procesiones relacionadas con otros episodios bíblicos. Si no sabes lo que es ni una cofradía ni una procesión, no te preocupes, que te lo voy a contar un poquito más adelante. Ahora vamos a centrarnos en entender esta pasión de Jesús. El siguiente momento clave, después del Domingo de Ramos, es el Jueves Santo. Es decir, este próximo jueves, en 3 días, si estás escuchando el episodio, el día en el que se publica. Este día se recuerda la escena que inmortalizó Leonardo da Vinci en su famoso cuadro de La Última Cena. Ese momento es muy importante para la religión cristiana porque en esa cena Jesús hizo la primera Eucaristía. Es decir, celebró la primera misa, el primer servicio, como cuando ahora vas a la iglesia. Justamente lo que ahora hace el cura o el sacerdote. Jesús repartió el pan, que simboliza su carne, y el vino, que simbolizaba su sangre, entre sus discípulos, entre los 12 apóstoles. Al igual que en la iglesia, hoy en día el cura reparte pan, reparte la hostia, que se llama, a los feligreses. Es decir, las personas que van a misa. Estudiante, en este episodio está saliendo un montón de vocabulario y mucho más que va a salir. Así que, en primer lugar, te recomiendo descargar la transcripción para ayudarte a incorporar todo ese vocabulario. Pero también te quiero decir que de nada sirve aprender una palabra si luego no podemos reconocerla porque tiene una pronunciación diferente. Y esto es lo que pasa con el acento andaluz, que a veces hace que no entiendas palabras que realmente ya conoces, pero que no esperas que se pronuncie de esa forma. Para ayudarte a comprender mejor a los andaluces y así poder comunicarte sin tanta frustración, creé mi curso online Entiende el acento andaluz, el único curso que hay en internet que te ayuda a entender mejor a los andaluces y a los diferentes acentos que hay en Andalucía para así vivir una experiencia más auténtica y fácil en la región. En el curso aprenderás un montón de contenido cultural como este, pero también aprenderás a reconocer y familiarizarte con las características del acento andaluz que te están impidiendo integrarte bien entre la gente local. Cada vez más estudiantes aprovechan esta oportunidad y se inscriben al curso y eso me hace muy feliz, la verdad. Si quieres ser uno de ellos, te dejo el enlace en las notas del episodio o también por aquí. Estudiantes, durante la Semana Santa los colegios, universidades y otros centros educativos están de vacaciones, pero los trabajadores del sector privado y otras profesiones suelen trabajar hasta el Jueves Santo, que suele ser un día festivo en algunas comunidades autónomas, aunque no en todas. Y después del Jueves Santo llega el día más trágico de esta semana, el Viernes Santo, que es el día festivo en todo el país. De hecho, probablemente también sea festivo en tu país si es de tradición cristiana. ¿Y por qué digo que es trágico, estudiante? Pues porque después de la cena con los apóstoles, que ya hemos mencionado, Jesús fue arrestado, capturado en el huerto de los Olivos por los soldados romanos gracias a la colaboración de su discípulo y traidor Judas. De hecho, este referente es tan importante culturalmente que incluso tenemos la expresión ser un Judas en español, ser un Judas, para referirnos a una persona que nos traiciona. Y si ese personaje bíblico no te suena de nada, estoy seguro de que te sonará por la canción de Lady Gaga, Judas. Pero a lo que iba. El Viernes Santo es un día trágico en el que se recuerda el Vía Crucis. ¿Y qué es eso del Vía Crucis? Pues el Vía Crucis es el camino que hizo Jesús desde que lo apresaron los soldados hasta que después de torturarlo lo crucificaron y murió en la cruz, que como sabrá es el símbolo del cristianismo. Después de la muerte de Jesús, el sábado siguiente, el sábado santo, es un día en el que la iglesia está de luto, es decir, llora, está de luto, se viste de negro, hace un duelo por la muerte de Cristo. Podemos usar estas expresiones cuando perdemos a un ser querido, por ejemplo, estamos de luto, pasamos por un duelo, todas esas expresiones se pueden utilizar. Pero después de este día de luto llegamos al día más importante para la religión cristiana. Llega el domingo, que no se llama Domingo Santo, como pasaba con el Jueves Santo o el Viernes Santo.
se llama Domingo de Resurrección. Y creo que con el nombre te he hecho un spoiler de por qué se llama así. Efectivamente, al tercer día de su muerte ocurrió un milagro, y es que Jesús resucitó, volvió a la vida. Aunque este día también tiene otro nombre, el Domingo de Pascua, que si eres francés o italiano, por ejemplo, es muy similar a cómo se dice en tu lengua. Y ahora puede que estés pensando, vaya tostón que nos está dando Antonio con tanta religión. Un tostón es un discurso súper pesado, súper denso. Pues estudiante, te prometo que he intentado resumirlo lo máximo posible. Esto es infinitamente más largo, pero es que si no tienes esta información realmente pensarías que la mitad de la población española es un miembro de una secta o del Ku Klux Klan. Estudiantes, durante la Semana Santa, en muchísimas partes del país, las ciudades se ponen a rebosar, se llenan de gente que quiere participar o quiere ver las impresionantes procesiones de Semana Santa. ¿Recuerda? Lo he mencionado antes. Y para que comprendas qué es una procesión, te voy a explicar cómo funciona toda esta tradición. Y prepárate porque hay un montón de vocabulario, así que ya sabes, descarga la transcripción para no perderte. Mira, a lo largo de todo el año, los miembros de unas asociaciones llamadas cofradías o hermandades, es decir, un conjunto de hermanos, se preparan para sacar a su figura religiosa, que normalmente es Jesús o la Virgen, representados en algún momento de esta pasión que te he explicado. Durante todo el año, esas figuras, que son auténticas obras de arte en muchas ocasiones, de hecho incluso hay museos con esas esculturas, pues esas esculturas están guardadas en iglesias, en las catedrales o en las propias cofradías. ¿Y cómo sacan en procesión a esa figura religiosa los hermanos de la cofradía o los cofrades, como también se les llama? Pues la sacan en un paso. Sí, un paso. El paso es esa misma escultura o grupo de esculturas a veces que se suben a una especie de estructura que se decora con flores y velas. Y cuando esa estructura está cubierta, a ese techo que se le pone, se le llama palio. Palio. Estos pasos pueden ser pequeñitos o pueden llegar a ser tan grandes y pesados que son necesarias hasta 200 personas para llevarlos. Sí, 200 personas llevando a cuestas ese paso. No es un camión con ruedas, son personas las que lo llevan. Y como llevan a cuestas, es decir, a hombros el paso, a esas pobres personas que son miembros de la cofradía, se les llama costaleros. Y como digo, en algunos pasos puede llegar a haber muchísimos costaleros porque los pasos pesan toneladas, es decir, miles de kilos a veces. Pues bien, estos costaleros procesionan a su santo, a su figura, por diferentes partes de la ciudad y algunas procesiones pueden llegar a durar hasta 12 horas. Así que imaginad estar 12 horas llevando tantos kilos a cuestas. Vamos, acaban con el hombre con la espalda destrozada. Pero que quede claro que lo hacen voluntariamente para mostrar su devoción a esa figura religiosa. Sin embargo, como estáis viendo en las imágenes, los costaleros no son los únicos que acompañan a esa figura a lo largo de la procesión. Ha llegado el momento de hablar de la figura que probablemente más impacta a quien no sabe nada de la tradición de la Semana Santa en España. La que deja aterrorizado a esos extranjeros que vienen y se encuentran con esta tradición por las calles. Los nazarenos, que son esas personas vestidas de forma muy similar a los miembros del Ku Klux Klan. En cada cofradía, los nazarenos llevan una indumentaria, una ropa diferente, pero lo que todos tienen en común es que llevan una túnica y un sombrero en forma de cono que se llama capirote, y que da un poquito de miedo, tengo que reconocerlo. Pero tranquilo que son inofensivos. Típicamente, tanto los costaleros como los nazarenos han sido solo hombres, pero esto está cambiando. Y hace tiempo ya que también las mujeres asumen este papel, especialmente el de nazareno. Estudiante, si te está gustando el episodio, te quiero pedir un favor. Tómate un segundito para darle al botón de seguir el podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando y para valorarlo con 5 estrellitas.
Y si lo escuchas desde Apple Podcast, también puedes escribir una reseña o simplemente recomendarle el podcast a un amigo. Con cualquiera de estas cosas estás apoyando mi trabajo y ayudándome para que pueda seguir creando contenido como este para ti. Muchas gracias. Aunque estudiantes, las mujeres también han tenido otro papel histórica y tradicionalmente. Acompañando a los nazarenos y a los costaleros están las mujeres vestidas de mantilla. Sí, de mantilla. La mantilla es una prenda femenina que consiste en un vestido negro y un velo bordado, también negro, que se coloca en la cabeza. Con este atuendo, el atuendo es lo que hoy en día llamaríamos look, atuendo, look, las mujeres muestran su respeto y luto por la muerte de Jesús. Pero estudiante, esta prenda es realmente interesante, podría dedicarle un episodio entero. Porque aunque hoy en día prácticamente solo se usa para la Semana Santa, hay teorías que dicen que ya se usaba algo similar en el siglo V antes de Cristo y hasta hace tan solo unas décadas las mujeres todavía la llevaban en muchas ocasiones, como en las corridas de toros, por ejemplo, o incluso en bodas y comuniones. Por ejemplo, hace poco unos amigos míos se casaron y la madre del novio, que era una señora de unos 60 años y era la madrina de bodas, es decir, quien acompaña al novio hasta el altar, llevaba una mantilla. Entonces, volviendo a cómo se celebra la Semana Santa. ¿Significa esto que todo el mundo participa en esta tradición, en la tradición de la Semana Santa? Pues no, lógicamente no todos los españoles participamos, pero sí muchos. Especialmente en las regiones con más tradición semana santera, el adjetivo de Semana Santa o tradición cofrade, que viene de la palabra que hemos aprendido antes, de cofradía. Y es que, estudiante, la Semana Santa tiene muchos puntos en común en todo el país, pero cada región vive esta tradición de una forma un poco diferente. Para que te hagas una idea, te cuento una anécdota. Hace años visité la ciudad de Zaragoza con mi familia durante la Semana Santa y tuvimos la oportunidad de ver algunas de las procesiones de la ciudad. Y recuerdo que mi familia y yo nos quedamos asombradísimos, incluso un poquito decepcionados, porque las procesiones eran infinitamente más pequeñas que las que se celebran aquí en Andalucía. El paso, esa estructura donde va la imagen santa, era bastante pequeño y no iban muchos costaleros debajo ni tantos nazarenos como estoy acostumbrado a ver aquí en Andalucía. Y sobre todo, algo que también me chocó es que la procesión se llevaba a cabo en un silencio sepulcral total. La atmósfera era seria y bastante tranquila. Y lo mismo me pasó en otra ocasión en la que vi procesiones de algunas ciudades de Castilla y León y me parecían mucho menos multitudinarias y sobre todo más sobrias, más sencillas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en general en Andalucía la Semana Santa se celebra de otra forma. Y como este podcast se llama Andalusian Spanish to Go, pues lógicamente quiero hablarte de algunos elementos que definen la Semana Santa andaluza. Para empezar, hay que decir que la Semana Santa de Andalucía es posiblemente la más turística del país. Aunque por supuesto hay muchos otros lugares del país donde la tradición es súper fuerte y las celebraciones son incluso más grandes que en Andalucía, como por ejemplo en Alicante o en algunas zonas de Galicia. Pero en el imaginario popular español, la ciudad con más tradición cofrade del país es sin duda Sevilla, la capital de Andalucía. Durante esta semana, Sevilla prácticamente se paraliza. Y hay tantas personas que participan en estos eventos y lo hacen con tanta pasión y devoción que incluso reciben un nombre, un andalucismo, una palabra típica de Andalucía, para referirse a esas personas. Son los capillitas, que viene de la palabra capilla, que es esa parte de las iglesias dedicada a la oración o veneración de un santo. Pues bien, en Sevilla hay muchos capillitas, estudiantes, básicamente porque en la ciudad hay más de 60 hermandades o cofradías que hacen procesiones a lo largo de esta semana. Y cada cofradía puede tener cientos y cientos de miembros, así que al final hay una parte considerable de la población de la ciudad que participa en la tradición. Pero esto no solo pasa en Sevilla, prácticamente lo mismo ocurre en muchos lugares de Andalucía, como por ejemplo en mi ciudad, en Málaga, pero también en Granada, Jerez de la Frontera y muchísimas otras ciudades más pequeñas y pueblos donde hay una grandísima tradición cofrade.
Y aunque yo no soy nada capillita, la verdad, de hecho me he tenido que informar mucho, que documentar bastante para no meter la pata en este episodio, para no equivocarme, voy a intentar explicarte cuáles son los 3 elementos que diferencian la Semana Santa andaluza de las otras regiones del país. En primer lugar, las dimensiones. En general, las procesiones andaluzas son considerablemente más grandes que en otros lugares. Y a menudo eso significa que hay cientos y cientos de personas implicadas en cada una de las procesiones, sin contar con el público que va a verlo, por supuesto. Por eso, personalmente, cuando llega la Semana Santa, yo escapo de Málaga, porque es que la ciudad está a rebosar de gente, muchísimas calles están cortadas al tráfico y la circulación de personas también, y hasta el transporte público cambia sus horarios y sus rutas, así que es bastante difícil moverse por la ciudad. Y de verdad, no exagero, yo diría que es el momento del año con más afluencia de gente con diferencia. Y por otra parte, algo que también distingue la Semana Santa andaluza es la presencia de música sacra, música de carácter sagrado. En casi todas las procesiones, junto al paso, a los costaleros, nazarenos y las mujeres de mantilla, también hay una banda musical que va acompañando en todo momento con una música en directo muy espectacular. De hecho, para mí, que me encanta la música, este es uno de los aspectos más bonitos y mágicos de la Semana Santa. Y por supuesto, la tercera cosa, y es que no puedo hablar de Semana Santa de Andalucía sin hablar de este tercer elemento, son las saetas. Las saetas. Estudiantes, las saetas son unos cantos religiosos que el pueblo, las personas de a pie, cantan al santo que se procesiona. Normalmente se hace desde un balcón o incluso en la calle, a pie de calle. Y lo maravilloso de esto es que esta persona que canta puede ser alguien que espontáneamente quiere mostrarle su devoción al santo y comienza a cantar, o también una intervención programada de algún cantaor o cantaora. Es básicamente una forma musical de rezar, de dirigirse al santo que se procesiona. Y estos cantos, que son dificilísimos de hacer y que se cantan con una gran pasión, suelen hacerse a capela, es decir, sin música. Y es algo que, aunque yo intente explicaros aquí, es que no se puede comprender hasta que la orquesta deja de tocar, se hace el silencio y todo el mundo que está allí, en la calle, la gente que participa, se detiene para escuchar a esa mujer o a ese hombre que canta la saeta desde el balcón mirando al santo. Es fácil que se te pongan los pelos de punta. Y para que te hagas una idea de la sensación que se vive en ese momento, te voy a dejar en la transcripción un par de enlaces a algunas saetas. Y llegados a este punto, quizás estés pensando que los españoles somos mucho más religiosos de lo que imaginabas. Pero ¿sabes qué, estudiante? Que curiosamente no todas las personas que participan en la Semana Santa o que van a ver las procesiones como espectadores son religiosas. De hecho, yo me atrevería a decir que una gran mayoría de ellas no lo son en absoluto. Es el caso de algunos de mis amigos, que son miembros de algunas cofradías y son capillitas a muerte, muy capillitas, pero que no son para nada religiosos. Y es que esta tradición tiene sus orígenes en la Edad Media. Estamos hablando del siglo XV o XVI. Así que hoy en día ha pasado a ser también parte de la cultura del país. Incluso he encontrado que, según un estudio de 2024, el 61% de los españoles participa en estas fiestas de Semana Santa, ya sea como espectadores o como participantes activos. Mientras que el porcentaje de personas que va a la misa, a los oficios en las iglesias durante esta época no llega al 30%. Por eso digo que algunas personas lo hacen movidos por la religión y muchas otras simplemente por el aspecto cultural, artístico y, lógicamente, porque es algo que han hecho desde pequeñito. Por ejemplo, en mi caso, a pesar de que no soy nada capillita, porque no he crecido formando parte de ninguna cofradía ni participando en estas tradiciones, y que tampoco soy creyente, reconozco el valor cultural y artístico de esta tradición. Y es que, estudiante, te recomiendo muchísimo que vengas a visitar Andalucía u otras partes de España durante la Semana Santa, porque la atmósfera que se crea es algo realmente único en el mundo, diría yo. Sé que en el sur de Italia también se celebra algo similar,
pero yo diría que las dimensiones que adopta en España no tienen comparación. El silencio, el respeto, la música sonando de fondo, las esculturas de los santos y los tejidos que se preparan para las esculturas de Jesús y la Virgen, que son verdaderas obras de arte. Los asistentes que incluso lloran en la calle cuando ven pasar al santo, escuchar una saeta en plena calle, es que son cosas que difícilmente podrás comprender hasta que vivas todo esto en primera persona. Y ya que estás aquí, pues podrás disfrutar también de los riquísimos platos que se preparan estos días. Y para alguien a quien le gusta tanto comer como a mí, tengo que reconocer que esta es mi parte favorita de la Semana Santa. Los platos típicos de esta semana cambian mucho de región a región e incluso de ciudad a ciudad. Así que yo he pensado en presentarte tres platos que son muy típicos de Andalucía y que yo he comido cada Semana Santa desde que era un moco, es decir, desde que era un niño. Sí, los mocos son las sustancias viscosas que tenemos en la nariz. No me preguntes por qué decimos eso, por qué decimos ser un moco, ser pequeño. Verá, el menú típico de un día de Semana Santa en mi casa consta de 3 platos y ninguno de ellos tiene carne debido a la tradición católica de la Cuaresma. La Cuaresma son los 40 días durante los que los católicos se preparan para esta semana. Así que el primer plato es el potaje de garbanzo o también llamado potaje de vigilia. Se trata de un plato de cuchara, es decir, una sopa caliente que tiene principalmente 3 ingredientes: garbanzo, espinaca y bacalao. Bacalao, un pescado que suele conservarse en salazón y que es con lo que se suele sustituir tradicionalmente la carne estos días. Y aunque este plato es típico de estas fechas, también se toma el resto del año, al menos en mi casa, a mí me encanta. De segundo están los buñuelos de bacalao, mi favorito. Son una especie de masa hecha con harina de trigo, aceite, perejil, ajo y bacalao en salazón. Sí, otra vez con el bacalao. A la que se les da una forma redonda o de torta y que se fríen en aceite de oliva virgen extra. Si me seguís desde hace tiempo, sabéis que yo no tomo carne ni pescado, así que yo opto por otra versión vegetal que también hay en mi región y es tradicional, y sustituyo el bacalao por trocitos de coliflor. Y finalmente, como postre, nada mejor que una buena torrija. Las torrijas son rebanadas de pan duro que se empapan en leche, canela y limón y que después se rebozan y se fríen. Una vez fritas, se suelen bañar en miel o espolvorear con azúcar. Estudiante, te puedo asegurar que después de ese menú, tú ya has cumplido tu propósito en la vida y puedes morirte tranquilo. Es una auténtica delicia. Ya te digo, yo me paso todo el año esperando a que llegue la Semana Santa solo para comerme todo esto. Vamos, es que se me hace la boca agua pensando en lo que voy a comer esta semana. Y estudiante, con esta nota tan dulce terminamos. Recuerda descargar la transcripción para explotar al máximo todo el vocabulario que ha aparecido a lo largo del episodio y ver algunos vídeos que he seleccionado para que profundicen más en algunas cositas de las que hemos hablado en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Chao.